Bueno, ya son las 7 de la mañana, 8 minutos. Colombia es un país maravilloso, tiene unos paisajes de verdad que conmueven al más insensible. Tiene además una diversidad de culturas, climas, gastronomía, artesanías, maneras de ser. Y eso que estamos diciendo pues no es carreta. Miren, además durante los últimos 7 primeros meses de este año, la llegada de turistas extranjeros en Colombia se incrementó en un 3,4%, por supuesto frente al mismo periodo del año pasado. Llegaron 2.503.000 más o menos habitantes ese mismo periodo, el lapso pues, y se movilizaron más de 23,3 millones de personas por vía aérea, por supuesto en turismo nacional y turismo que venía de afuera. La ciudad más visitada por los extranjeros, o por lo menos por las personas que no viven en Colombia, fue Bogotá, la que más turistas recibió, seguida de Cartagena, Medellín y Cali. Les estamos contando eso porque hoy vamos a hablar de turismo. Y lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer con ProColombia, que entre sus funciones promueve el turismo y la imagen del país. Tiene otras funciones, pero esta es una de ellas. ¿Cómo está el negocio del turismo en nuestro país? ¿Qué es lo que buscan el turista nacional y extranjero en las distintas ciudades que visita? ¿Cuáles son las zonas que se están desarrollando más? ¿Qué tanto han afectado, por ejemplo, las aplicaciones? ¿Cómo ha cambiado el negocio del turismo? ¿Por qué Bogotá llama más la atención que otras zonas, por ejemplo el Caribe o el Pacífico? ¿Qué tipo de turismo se realiza en Colombia? ¿Y cómo conviven el turismo con otros intereses de protección del medio ambiente, de la flora, de la fauna y de las culturas? Nuestro invitado es Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia, que viene a conversar con nosotros y a hablar de este tema tan interesante y tan pertinente en estos días. Bienvenido, señor Salcedo, ¿cómo está? Mauricio, mil gracias, muchas gracias, muy honrado y muy complacido de estar acá con ustedes en el día de hoy. ¿Cómo va el turismo? ¿Por qué está creciendo tanto? Pues vea, la verdad es que por los temas que ha tenido el país en los últimos años, nosotros entramos un poquito tarde al juego del turismo, pero entramos y entramos bien. Yo creo que la explosión que hemos tenido de visitantes no residentes hacia Colombia, pues no solamente se debe a lo que, con lo que Dios nos bendijo como país y con los recursos naturales que nos proporcionó, sino también porque tenemos un talento maravilloso en las personas, porque tenemos una variedad y una multiplicidad de destinos, de culturas, como usted muy bien lo mencionaba. A veces lo complicado es explicar el país y tratar, digamos, de simplificar ese mensaje a nivel internacional. Sí, pero la gente cree y dice Bogotá y no sabe, y ahí voy a Cartagena y después paso al Amazonas y de pronto visito los llanos ahí como en una semana. No. Y todo lo tiene usted en un vuelo a menos de una hora. Es decir, lo magnífico, digamos, de que ofrece el país es que al final del día tenemos Amazonía, Orinoquía, Andes, Pacífico, Caribe, y muy diferente a lo que se encuentra en el resto del hemisferio y en el resto del Caribe también. Entonces, digamos, hoy en día, y no en vano, el gobierno nacional y el señor presidente de la República pues dice que el turismo es el nuevo petróleo. Y sin lugar a dudas no es una frase en vacío, sino por el contrario, hoy en día somos el primer renglón no mineroenergético en materia de divisas, casi 6.600 millones de dólares los que están llegando al año 2018 por ese concepto. Eso tuvo que ver evidentemente, digamos, con un proceso de paz, con una situación en las zonas donde la gente dejó de tener miedo, ¿cierto?, para llegar a determinadas zonas, porque antes usted sabe lo que significaba el INRI de Colombia, las advertencias que había en diferentes países: no visite Colombia, ¿no? Yo creo, sin lugar a dudas, que estamos descubriendo y redescubriendo incluso los mismos colombianos nuestro país en muchas zonas, como usted muy bien lo dice, y permiso, no nos equivocamos cuando empezamos a ver las maravillas que se están ofreciendo en diversos territorios nacionales, siempre como tener como referencia, y volviendo un poco al tema de Bogotá, ciudades como Bogotá, Cartagena, Medellín, que son como nuestros puertos de entrada, pero que evidentemente la experiencia se expande por todo el territorio nacional y permite, digamos, ofrecer una diversidad de cosas maravillosas a cualquier visitante extranjero. ¿En qué tanto en Bogotá, por ejemplo, que tal vez es la ciudad más visitada, es más por los negocios o por el turismo? O también puede ser
¿Qué tipo de turismo? Sí, Porque hay sí. turismo gastronómico, turismo médico. Médico, sí, en Bogotá es muy fuerte en eso y también Medellín y Cali. Claro. Sí. Y Manuel, pues gracias por la pregunta y pensaría yo que son diversidad de aproximaciones las que tienen la respuesta. Primero, pues Bogotá es el puerto de entrada a Colombia. Hoy en día el 75% del tráfico aéreo internacional entra por Bogotá y eso es un poco bajo la misma lógica que tienen las aerolíneas y es que utilizan el esquema de los hubs precisamente para su operación. Muchas veces una persona que viene de Corea, de China, viene vía Bogotá de cualquier destino en el mundo y luego va a Cartagena, luego a Medellín. Entonces, primero como punto de distribución. Segundo, como un activo per se y un destino per se muy importante a nivel de turismo, en donde Bogotá hoy en día tiene una diversidad, digamos, de oferta maravillosa y que va mucho más allá de la Candelaria, que siendo un epicentro magnífico, histórico, cultural, pues hoy en día Bogotá es reconocida también como un destino de naturaleza y además pues, tenemos aquí al lado Chingaza, los cerros orientales, la gente viene a hacer senderismo, que es una de, digamos, esas tendencias mundiales, viene a hacer avistamiento de aves en los cerros orientales, es decir, aquí hay una multiplicidad de ofertas, una multiplicidad de productos que se están ofreciendo en Bogotá y que atraen al turista, digamos, no solamente, como les digo, como ciudad de paso o ciudad de negocios, que también es muy importante, porque dicho sea de paso, este año, en el año 2019, Bogotá se consolidó con los World Travel Awards, que son unos premios que se entregan a nivel mundial de turismo, como el principal destino para reuniones y negocios de Sudamérica. Y el que viene, ¿qué es un hub? Antes de continuar, usted nos ha Un hablado hub de un es esquema el- tipo hub. Es el sitio... La palabra en inglés es HUB. Sí, digamos, eso lo que traduce es como el centro de conexiones. Es el centro de conexiones donde una aerolínea se establece, tiene sus servicios de mantenimiento, tiene, digamos, sus principales servicios hacia los aviones y por lo tanto es donde centraliza su operación y a partir de donde distribuye el tráfico a sus sitios más cercanos. En el caso de Bogotá, el hub de Avianca es Bogotá. Ya, hay unos hubs en Estados Unidos, es Atlanta. Atlanta, es Claro, totalmente claro, acá. Se exactamente. convierte en uno. Delta, Delta, en fin. sí, exactamente. American lo tiene en Houston. Bueno, en En fin. Houston, exactamente, y ahí distribuye pues a los demás. Bueno, ¿qué tipo de turismo llega a nuestro país? ¿Un turismo de plata, un turismo de clase media o un turismo que De no gasta mochilero, mucho? De que mochilero. llamamos. Le voy a decir cuál es el turismo que queremos que llegue y que estamos atrayendo y que estamos promoviendo desde y cuál- ProColombia. pero ¿Y cuál cuál es está el que llegando? Vean, varias cosas. Les decía al principio, dado, digamos, los antecedentes que tuvimos en materia de seguridad en el país, entramos un poco tarde al juego del turismo en general y eso nos ha permitido al final del día recoger una experiencia y capitalizarla y volverla positiva hacia adelante. ¿Eso qué nos permite? Tener claridad sobre la visión y el tipo de turismo que queremos. Primero, queremos un turismo de calidad. Queremos un turismo que deje una derrama económica importante. Y tercero, que sea un turismo sostenible. Y cuando hablo de sostenibilidad me refiero básicamente como a los tres grandes ejes que constituyen este concepto. Uno, que tenga una orientación y un beneficio y un respeto por los temas comunitarios. Segundo, que tenga un respeto también por los temas medioambientales. Y tercero, un respeto por los temas culturales, por nuestra herencia cultural y nuestro patrimonio cultural. Eso, digamos, es el concepto general. Ese es el que estamos promoviendo, ese es el que estamos trayendo, ese es el que está llegando en gran medida al país. Desde luego que hay, digamos, es que le estoy hablando que están llegando al año anterior, como ustedes muy bien lo mencionaban, alrededor de 4.2 millones de visitantes no residentes al país. Este año estamos esperando que lleguen alrededor de 4.6 millones, 4.600.000 personas que están llegando al país. Luego, ahí hay un poco de todo, pero lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos promoviendo y que se está viendo en las cifras es ese turismo de alto gasto y ese turismo Hay de calidad. muchos enemigos de ese turismo y lo tenemos que hablar, el turismo sexual o el turismo que viene a consumir drogas o el turismo que viene a no gastar mucho. Es que, Mauricio, y denominar- ese es, perdón, un enemigo de todos los países, no solo de Colombia. Pero hablar de turismo relacionado con drogas o con actividades sexuales yo creo que es un error. Uno no puede hablar que eso sea turismo. Turismo es una industria positiva, es una industria que promueve otro tipo de cosas. Esas son actividades criminales. Y para eso, digamos, hay toda una campaña de prevención que ejerce el gobierno nacional, que incluso el Fondo Nacional del Turismo tiene
unos recursos importantes que destina para este efecto, y adicionalmente pues la actividad de policía y de justicia que ejerce el Estado colombiano pues para capturar y para pues obviamente también prevenir este tipo de actividades ilícitas. Luego yo asociaría más eso con actividades del Código Penal y no con la industria turística, que por el contrario es una industria que lo que promueve precisamente es derramas económicas importantes en las comunidades, que promueve además experiencias hoy en día tal vez, y hablando un poco de las tendencias que usted mencionaba al principio del programa, yo creo que hoy en día lo que busca la gran mayoría de visitantes extranjeros son experiencias asociadas a los temas de la comunidad, a temas de naturaleza, a cosas que les permita procesos de transformación personal en sus vidas. Oiga, doctor Salcedo, cuando uno habla de turismo, uno va a ciertos países y le llevan a usted en tren, unos trenes balas, y usted tiene la posibilidad de hacer viajes cortos en trenes o en buses, muy cómodos. En Colombia, si tuviéramos esa infraestructura, digamos, uno podría decir, vamos a llegar a unos puntos y niveles como hoy es en día la gente que visita España o que visita México, que visita ciertos países que viven del turismo. Sí, pues me he dicho, para nadie es un secreto las limitantes que tenemos a veces en temas de movilidad, pero lo cual no es una barrera para llevar a cabo un turismo magnífico. Vea, nosotros tenemos dentro de nuestras múltiples actividades de promoción una que es la rueda de negocios de naturaleza. Traemos alrededor de 70 compradores internacionales de producto turístico a Colombia, los juntamos con nuestros empresarios colombianos y previamente hacemos una cantidad de actividades por todo el territorio nacional. Son casi 12 viajes de familiarización y hoy en día, vea Manuel, se ofrecen safaris en la Orinoquía. Tenemos paseos en bicicleta entre Honda y toda la región, digamos, Mariquita, Dorada, por toda esa zona. ¿No se me le deshidratan los gringos? No, vea, usted no se imagina la maravilla que es eso. La gente va en sus bicicletas, en sus grupos completamente protegidas, obviamente operadores turísticos que ofrecen este tipo de experiencias, llegan y ya cuando están que no pueden pues seguir avanzando, se les aparece en la mitad del camino una carpa con zonas de descanso, con zonas de hidratación, es decir, están muy bien montados unos productos en diversas zonas del país, que además se los puedo seguir mencionando, en Mavicure, en La Guajira, en Santander con todos los temas de aventura. Es decir, hay un producto turístico o productos turísticos muy bien desarrollados en las diferentes zonas, incluso en las que uno consideraría entre comillas inhóspitas, pero que hoy en día incluso están siendo mejor aprovechadas y mejor descubiertas por los extranjeros. Pues evidentemente si ellos van a ir, no van a ir a algo que pueden tener allá, buscan algunos. Hay algunos que buscan turismo inhóspito, pues es decir, no en vano uno se puede ir al desierto del Sahara, pues que es pues, clima más inhóspito. Claro, Mauricio, yo volvería al punto que le decía antes, y es lo que está buscando hoy en día la gente son experiencias. Y eso, digamos, en el caso colombiano, en el caso bogotano, pues las ofrecemos y las ofrecemos de manera magnífica. Hay mucha gente que se quiere meter al negocio del turismo y que ve en ese petróleo, nuevo petróleo de la sociedad, la oportunidad de crecer como familia o como emprendedores. Tiene de pronto una finca o una casita y lo decide convertir en pensión o lo decide prestar el servicio a través de una aplicación famosa que ya le vamos a preguntar sobre eso. ¿Cómo hace la gente para meterse en el negocio del turismo? Pues vea, y hay que aprender a ser bilingüe, en fin. Sí. Lo primero que hay que decir es que el turismo, como ninguna otra forma, ningún otro mecanismo, es una herramienta de verdad de transformación social. Y eso se traduce en lo que usted está diciendo, a veces en la capacidad que tiene una comunidad de identificar sus propios tesoros in situ y decir, oiga, aquí tenemos algo que hacer, algo que ofrecer, y terminan elaborando, a veces de manera empírica y poco a poco, digamos, en un proceso de formalización, terminan montando unas empresas alrededor de unos productos turísticos bien interesantes. Eso pasa, eso sucede y eso lo promueve el gobierno nacional, eso lo apoya el gobierno nacional y evidentemente para nosotros quienes promovemos el turismo en el ámbito internacional, pues es muy importante y muy interesante que la gente esté, digamos, en función de esta elaboración o de este emprendimiento empresarial y elaboración de productos. Eso, digamos, como punto de partida. Casos como el que se está dando, por ejemplo, en el tema de avistamiento de aves. Insisto en eso porque además Colombia tiene como dos grandes temas que nos diferencian a nivel internacional. Los temas asociados a naturaleza y los temas
que tiene que ver también mucho con los productos culturales. Eso, digamos, son como enclaves que utilizamos nosotros para atraer a los turistas extranjeros. En medio de ese turismo de naturaleza tenemos el tema de avistamiento de aves. Y el tema de avistamiento de aves, ¿por qué? Somos, además de ser el segundo país más megadiverso del mundo, somos el primero en número de aves del mundo. Por lo tanto, nos hemos vuelto un centro de atención bien importante para la gente que se dedica a esta actividad, que no es menor en mercados como los de los Estados Unidos, del Reino Unido y en otras partes de Europa, donde Colombia está en el foco de esta actividad. Tenemos trazadas unas rutas en el Caribe, en los Andes. Hay aproximadamente 4 rutas ya definidas. Que tiene otra cosa este turismo de avistamiento de aves, y es que es gente que tiene plata, ¿no? Es gente que... pues ese turismo allá, claro, los gringos y los europeitos que se dan ese lujo es porque sí, ya, claro, pero ya están retiraditos. Pero fíjese este tema Están tan interesante, pensionados, volviendo al tema del emprendimiento y de las comunidades que están alrededor del tema del turismo. Este es un turismo que deja alrededor, según lo dice la Asociación Internacional de Turismo de Aventura y Naturaleza, de $3.000 en un periodo de estadía promedio de 8 días. Es una platica importante. Es una plata. Y en el caso colombiano lo que hemos visto es que alrededor del 60% de ese ingreso se queda en las comunidades. Y esto es una maravilla. ¿Por qué? Esto genera un círculo virtuoso magnífico. Uno, la gente empieza a proteger la naturaleza porque sabe que empieza a vivir del tema de la naturaleza. No me contamine ese río, claro, que la gente viene a verlo. Claro, la gente... O a pescar o a ver el pajarito. Totalmente. La gente que viene, además, viene en función de la protección también. Entonces, usted genera un círculo de conservación, de generación de ingreso y de protección, tanto del que llega como del que ofrece el producto. Mejor dicho, por donde usted lo vea, este turismo de naturaleza es un gana-gana, pero adicionalmente con un beneficio económico clarísimo para esos emprendedores que usted estaba mencionando actualmente. ¿Cuál es en la época del año donde más llegan turistas? Pues Manuel, ahí el turismo, digamos, atiende unas lógicas estacionales, en donde pues las que conocemos normalmente son los picos hacia final y principio del año, mitad de año, y dependiendo de cada uno de los mercados también, pues digamos, en el caso de quienes tienen invierno en una época del año y vienen hacia Colombia, como el caso, digamos, de los argentinos que tienen su invierno en mitad de año, pues ellos se mueven mucho en esa época, o los europeos que obviamente tienen su invierno al final del año, pues también esa es la época más propicia a la cual recurren para venir a estas latitudes. ¿Y cuáles son los extranjeros que más vienen a Colombia? Pues vea, ahí hay unos mercados muy relevantes. El primero y el principal es el de los Estados Unidos. Ellos son prácticamente el 25% del total de visitantes no residentes que llegan a Colombia. Pero los mercados latinoamericanos son tremendamente relevantes. Allí después de los americanos tenemos a Brasil, Argentina, tenemos el caso de Ecuador, España, también digamos son mercados muy relevantes en ese orden que se los estoy mencionando. El caso de los argentinos, por ejemplo, son casi el 9% de la gente que llega acá al país. Sin embargo, Manuel, y volviendo un poco al tema de la oportunidad que todavía está servida en materia de turismo, uno dice Estados Unidos el 25% de los que llegan acá, pero cuando uno va a ver el mercado emisor de ellos, lo que ellos emiten, Colombia es el 0,7%, es decir, no alcanzamos a hacer un punto porcentual de lo que ellos emiten al mundo. Mire ahí lo que habría para digamos, captar o cooptar. Estaba hablando usted de los círculos virtuosos que genera el turismo y uno de ellos es la seguridad. Cuando aparece en las noticias que a un chileno, a un extranjero lo atracaron, lo aporrearon, el turismo entero se daña y la gente empieza entonces a buscar garantías de seguridad y el Estado se tiene que comprometer para garantías de seguridad para esos turistas, porque usted sabe, el boca a boca hace mucho favor, pero también puede hacer mucho daño, ¿no? Sin duda, vea, lo que uno no puede negar en lo absoluto es que el sector turismo, Mauricio, es tremendamente sensible a los temas de seguridad. Pero la segunda realidad que hay que también poner sobre la mesa, o mejor, diría, las dos realidades que hay que poner sobre la mesa son, uno, en el caso colombiano, si bien, digamos, todavía en algunos mercados nos siguen percibiendo a veces como un sitio inseguro, y eso es parte, digamos, de la labor que nosotros desde ProColombia tenemos que empezar a cambiar para muchos efectos. Pues lo cierto es que ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena son o tienen mejores índices de seguridad que las que pueden tener San Luis o Washington o Chicago. Baltimore. Por lo tanto, exactamente. Entonces, digamos, también es un tema muy de percepción
Y el segundo tema que tenemos que tener en cuenta es que si bien todo esto es tremendamente sensible, pues también hoy en día el mundo ha cambiado y pues ya, pues acuérdense los lamentables hechos que han pasado en Europa, en Londres, en Madrid, en Turquía, en donde pues al final del día la seguridad pues sí es una prioridad, pero al final del día nos toca un poco vivir con ese tema y por el contrario, en el caso colombiano lo que tenemos que contar es una historia de transformación y vea, solamente para contar una historia, en el caso de Bogotá y Medellín particularmente, en zonas tan sensibles, por ejemplo, como lo fueron en el pasado, Manuel, usted lo sabe muy bien, el tema del barrio Egipto. Ah, claro. Hoy en día el barrio Egipto tiene producto turístico y tiene producto turístico organizado por la misma comunidad que allí vive y reside. Y hay un tour asociado a los temas de los grafitis, hay temas lúdicos, hay temas de escuelas de baile que cuentan además la historia de cómo esa comunidad ha venido dando la vuelta de una manera muy positiva. ¿Sabe qué me llama la atención? Cuando yo cubría aeropuerto, viajaba en mucho viaje de familiarización, que le dicen a uno, entonces lo invitaban a uno a, qué sé yo, a Aruba o a México o a cualquiera. Hoy en día es más los viajes de familiarización que hacen dentro de Colombia. Es decir, para hablar del turismo en Colombia. Pues no? Vea, Manuel, es que es una herramienta poderosísima y usted lo sabe que fue, digamos, objeto de ese tipo de viajes. Cuando uno trae periodistas o trae líderes de opinión o trae empresarios para que entiendan y conozcan lo que pasa acá, eso es de las cosas que le da inmediatamente la vuelta a esa percepción, incluso de los temas de seguridad que hay en Colombia. Recientemente, vea, la semana pasada tuvimos un viaje de familiarización con unos empresarios coreanos que vinieron a hacer trekking en el Cocuy. Tuvimos otro viaje de familiarización única y exclusivamente dirigido a mujeres para hacer avistamiento de aves. Y ustedes no se imaginan lo magnífico y el efecto amplificador que tienen estas experiencias en medios internacionales, que es parte obviamente de la labor que nosotros hacemos de promoción y que sin duda alguna ayuda, como les decía anteriormente, a esos cambios de percepción, pero también a una promoción magnífica que todos los días la estamos viendo reflejada en los números. Es que cuando uno lee las revistas, usted se monta en un avión cualquiera que sea, o para de donde vaya y empieza a ver esos sitios, son hermosos. Yo leía en junio, leía digamos, unos sitios en Colombia que uno no conoce, que uno como colombiano no conoce. Sin duda, es que lo que yo le decía, estamos redescubriendo nosotros también el país. Bueno, yo quiero volver a el descubrimiento de ese negocio del turismo que puede convertirse en una oportunidad de negocios para muchas familias, incluso que nos están viendo. Y le quiero preguntar otra vez cómo se vincula uno al negocio del turismo, porque eso tampoco, como una industria, primero, no es una industria, hay que aprenderla. Sí, claro. O sea, esto no es un asunto, digamos, de puras intuiciones, no, hay que aprender cómo se hace, cómo se atiende, cómo se habla, porque pues el turista que viene generalmente ya sabe eso y ya está preparado. Hay que aprender a atender, a ofrecer, a entender que las costumbres son distintas, pero también se necesitan unas licencias por parte del Estado. ¿Cómo hace eso? ¿Hay algún tipo de capacitaciones? ¿Cómo hace el Estado para atender estas necesidades? Mauricio, gracias. Si bien, digamos, nuestro negocio en ProColombia es la promoción internacional, nosotros somos, digamos, como una parte, porque lo nuestro es ya cuando el producto turístico es exportable, cuando tenemos, digamos, las capacidades de exportar, digamos, nuestros servicios turísticos al mundo. El Estado colombiano evidentemente tiene una oferta que va desde los emprendimientos, en el caso de entidades como Impulsa, sí, en el caso de generación de capacidades y de cierto tipo de habilidades que también Colombia Productiva concurre, digamos, con este portafolio, pues también desde el Fondo Nacional del Turismo hay una cantidad de recursos, de proyectos y de iniciativas que se vienen emprendiendo para precisamente lo que usted dice. Y desde luego, o sea, para que por lo menos en el caso mío, que es lo que nos responsabilizamos en ProColombia, para que podamos llevar un producto hacia afuera, pues tiene que cumplir con unos estándares mínimos de servicio, unos estándares mínimos de guianza, unos estándares mínimos de calidad del producto que se está ofreciendo. Y esto pues ya es cuando el eslabón de la cadena está bastante avanzado. Pero sin duda alguna hay un portafolio de servicios que ofrece el Estado colombiano, pero también una cantidad de entidades, por ejemplo, como los gremios, ANATO, Cotelco, ellos están permanentemente capacitando, ellos están permanentemente enseñando a sus afiliados cómo hacerlo mejor, cómo internacionalizarse,
cómo generar capacidades y pues aun cuando tenemos todavía unas brechas importantes, por ejemplo en el tema de guianza tenemos unos retos bien relevantes que ustedes lo mencionaban ahorita, por ejemplo el tema del bilingüismo, es uno de esos temas fundamentales para poder tener destinos de exportación y productos de exportación. Oiga, una pregunta de curiosidad. ¿Qué es mejor? Porque cuando uno va a salir, entonces usted dice, voy a comprar dólares y están carísimos. Entonces dice uno, uy, no, es que yo me voy para otro lado y mire, eso me cobran una cantidad. Ese tipo de, ¿qué le sirve más al país? ¿Cuando sube harto el dólar en materia turística o cuando baja el dólar? Pues vea, yo le voy a responder desde lo que me compete también. Sí. Mi oficio es traer gente al país. Y los momentos de devaluación se vuelven tremendamente favorables para una persona que tenga dolarizada su economía y quiera venir a Colombia, pues porque se le duplican las experiencias. Es decir, mientras que si va a otra economía dolarizada, por ejemplo, un americano que se vaya para Ecuador sigue pagando en dólares lo que tiene que pagar, aquí va a pagar en pesos, le va a rendir más la platica y va a poder duplicar las cosas que hace. Entonces ya no solamente irá a Medellín, sino que irá a Medellín y a Cartagena, no solamente va a ir a Bogotá, sino a Bogotá y Medellín. En fin, ese tipo de cosas favorecen tremendamente y atraen tremendamente mercados internacionales que tienen dolarizadas sus economías. Sí, cuando uno dice, pues esta era la otra cara de la moneda, cuando dice el dólar está muy fuerte o el peso está muy devaluado, tiene otra cara de la moneda. Quien tiene dólares, pues obviamente le interesa venir y aprovechar esa ventaja para ellos. Y de alguna manera, y pues de muchas maneras también nosotros podemos aprovechar también en este caso a algunos periodos donde tenemos la moneda Pues, tan Y el débil. precio de uno, ¿no? El precio de uno, ¿no? ¿Cuánto vale esto? No, El eso vale multiplicar pesos, eso, multiplicar. una gaseosa, vale, No. eso vale tantos miles. No, un ¿sabe vasito qué? con agua. De la llave está bien. De la llave, sí. Tupperware. No se ponga. Bueno, aprender a atender es muy difícil y usted lo dice, apenas estamos llegando al servicio del turismo. Por lo tanto, no estamos acostumbrados a atender en unos estándares y entender que el turista viene, primero, con dinero para gastar, segundo, de vacaciones y no quiere problemas, está buscando otra cosa y escogió que lo que él quiera lo tengan y que si no lo tengan sepan expresárselo y todo eso. Y el colombiano todavía no le falta aprender eso, ¿no? Pues vea, yo tengo que decirle varias cosas. Lo primero es que el colombiano tiene un referente, digamos, en su ADN a escala internacional como una persona tremendamente acogedora y, digamos, muy amable y, digamos, que naturalmente tiene buenos estándares de servicio. Pues a los extranjeros, Segundo, porque a nosotros... claro que hay que entrar a formalizar mucho más ese tipo de situaciones y depende mucho también del tipo de mercados. No es lo mismo atender el mercado chino que atender el mercado americano o el mercado del Reino Unido al mercado alemán. Es decir, ahí lo que también prima es una labor de especializar, de llevar esto obviamente a estándares internacionales, pero adicionalmente de tener foco y tener conocimiento y digamos esa sensibilidad hacia los mercados en donde se requieren cierto tipo de exigencias por parte de estos visitantes no residentes. Ustedes no saben, digamos, lo exigente que puede ser un francés con la comida o las exigencias Italiano. incluso higiénicas que pueda tener una persona de Medio Oriente. Bueno, un francés en fin. no va a ser exigente con el aseo, pero bueno, eso es otra que cosa. no. No, pero pero le quiero hacer una también, pregunta. no, pero también antes, pero no solamente el extranjero que viene, el bogotano que va a Boyacá, Sí. el boyacense que viene a Bogotá, aprenderlo también a atender bien. Pues, Yo le quiero hacer una pregunta sobre ese tema que me parece muy interesante. Uno, por lo menos antes uno escuchaba más, existen escuelas de hotelería y turismo. Hoy en día se sigue preparando la gente en ese aspecto, pero fuerte, digamos, para aprender porque uno va, lo que dice Mauricio es cierto, uno va a ciertos sitios y lo atienden a uno de maravilla. Y hay veces llega a Colombia en ciertos sitios y dice uno, uy, pero estos manes, ¿qué? Sí. Pues vea, Manuel, yo creo que en Colombia hay sí unas capacidades, digamos una profesionalización de este oficio, de la administración hotelera, de la administración turística, y hay escuelas muy relevantes. Por ejemplo, la Universidad Externa de Colombia tradicionalmente ha sido, digamos, como de esos enclaves de capacitación en ese sentido. Pero más allá de eso, digamos, uno decir que estamos en el mundo ideal, no. Claro que hay brechas, claro que hay retos, y yo creo que en ese empeño no solamente debemos estar nosotros desde el gobierno, sino también las mismas universidades, las
las mismas empresas quienes también tienen que estar pidiendo y demandando estos estándares porque es parte fundamental de la atracción para sus negocios. Nos están preguntando si en Colombia existe o se piensa la posibilidad de regular precios o de controlar precios. Para ¿En qué materia? Materia de turismo, hotelero. Yo creo que la regulación de precios nunca trae, y esto es una apreciación, digamos, también estoy de económica acuerdo personal, con yo creo usted. que eso no tiene cabida, digamos, en una economía de mercado. Yo creo que incluso la liberación de precios, en el caso, digamos, de la industria aérea, ha traído grandes beneficios, por ejemplo, la entrada de las aerolíneas de bajo costo, que han sido un dinamizador del turismo nacional e internacional. Cuando uno le ponía pisos a los precios, normalmente era muy difícil incluso que se bajaran los precios. Claro. Y eso, digamos, fue uno de los requerimientos para que los primeros operadores de bajo costo en Colombia entraran, fue, por favor, quítese esos pisos tarifarios que había asociados a la gasolina, por allá en el año 2012. Y ahí entra el primer low cost y han venido, digamos, desarrollándose de manera muy, muy importante, que además en el caso colombiano han dinamizado tarifas no solamente domésticas, sino internacionales. Vea, hay rutas que antiguamente eran inaccesibles y como ustedes muy bien lo mencionaban al principio, este año se va a cerrar en algo cercano a 36 millones de viajes en Colombia, lo cual es tremendamente relevante cuando en el año 2003 teníamos apenas 10 millones de viajes. ¿Cómo hacen, digamos, para hacer el turismo de salud? Que se hace mucho en Colombia, digamos, o mucha gente viene y dice, mire, me voy a operar, me voy a la odontología, me voy a hacer un tratamiento de dientes. ¿Ustedes hacen vigilancia a esos procesos o ese turismo es más...? Es que, Manuel, yo creo que el tema que es considerado como turismo asociado a temas de salud es un tema, digamos, que tienen que ver los prestadores, obviamente, de servicios de salud, unos clústeres tremendamente desarrollados en temas de salud como los tiene Bogotá, como los tiene Bucaramanga, como los tiene Barranquilla, y eso, por un tema de precios, por un lado, volviendo al tema de los precios, nos hace tremendamente atractivos. Vaya y mire cuánto cuesta un tratamiento en los Estados Unidos, no sé, para cierto tipo de cosas, a veces estéticas o a veces, digamos, ya digamos de cirugías profundas, en fin. ¿Y cuánto cuesta en Colombia? Entonces nos vuelve tremendamente atractivos, tremendamente favorables y eso, digamos, tiene su propia dinámica. Entonces, hablamos de turismo de salud, es más en función de esos niveles de especialización que han logrado las ciudades, que han logrado integrar esos clústeres en debida forma y por lo tanto se vuelven, digamos, también enclaves de atracción muy importantes de extranjeros que vienen, entre otras cosas, a hacer este tipo de tratamientos. ¿Cómo han afectado las aplicaciones, usted sabe, para la hotelería? Entonces, usted entra a una aplicación, Airbnb, y encuentra los precios. Y usted tiene una casa y dice, voy a arrendar esto para turistas. Y esto tiene muchos, tanto de largo como de ancho. Pero ¿cómo han afectado el negocio? Bueno, lo primero que hay que decir, Mauricio, es que en materia de hotelería, este año, el año 2019, va a ser el año de mayor ocupación hotelera en los últimos 10 años. Van a llegar a niveles de ocupación cercanos al 57%, cosa que no se veía, como les digo, hace década y media. Y eso, digamos, es tremendamente relevante. Lo segundo, me encanta la pregunta, además porque yo también vengo del mundo de la tecnología y definitivamente, como en todos los sectores económicos, la tecnología también llegó para irrumpir, para cambiar los modelos de negocio y hoy en día la tecnología está asociada a las experiencias de las que hablábamos originalmente que tiene un turista en cualquier destino. Es decir, hoy un turista no solamente está conectado antes, es decir, en la búsqueda y la compra, sino que está conectado durante todo el viaje. ¿Y eso qué implica? Que está comprando en línea, que está haciendo cosas en línea, está buscando cosas en línea y evidentemente es infraestructura crítica, que de hecho este gobierno la está promoviendo de manera bien importante para aumentar los niveles de cobertura, incluso esos sitios menos comunes de orden turístico, precisamente para que los viajeros puedan mantenerse conectados en línea, cambiando, digamos, esas dinámicas normales o tradicionales, digamos, de compra y de acceso a servicios, lo cual dinamiza muchísimo más la economía. Es que uno se da cuenta que uno con solo un clic va y hace el negocio para, no quiero este hotel, ve la habitación, le muestran a uno la habitación. Yo creo que eso ayuda a que la gente hoy tenga más confianza, no sé si seguridad, también eso tiene que ver con la capacidad de hacer compras a través de esas aplicaciones o de conseguir, ¿cómo se llama eso? Reservas, todo eso. Aquí hay que seguir haciendo un trabajo en el tema de seguridad, digamos, informática, sobre todo en temas de confianza. La gente, hoy en día, de cada 4 colombianos en el país,
prácticamente 2 hacen comercio en línea y los otros 2, uno de esos 2 no lo hace porque no tiene confianza en la seguridad. Sin embargo, digamos, cada vez son más las medidas que se toman al respecto, pues precisamente para asegurarle transacciones en línea a las personas. Lo que sí es una realidad es que la tecnología, repito, es un dinamizador también del turismo, porque Manuel, no solamente es el tema de buscar el hotel, es cuando yo ya estoy en el viaje, hago un clic y veo en dónde estoy y qué tengo alrededor, qué puedo comprar, qué otros destinos puedo visitar. Si ya estoy en Medellín, ¿por qué no voy a ir a Guatapé o por qué no voy a ir a Santa Fe de Antioquia? En fin. Y eso permite, digamos, multiplicar de alguna u otra forma el beneficio económico que deja el turismo en Colombia. Vengamos otra vez a lo de las aplicaciones, que le decía, esto tiene de largo como de ancho. Y ha cambiado también esas aplicaciones o ese sistema de el turismo, la industria hotelera. Hay algunas ciudades en el mundo donde la industria hotelera ha logrado que el Airbnb o estas aplicaciones incluso sean prohibidas, penalizadas o tienen unas restricciones muy grandes. ¿Colombia qué le apunta en general? Pues vea, con este nuevo tema de las aplicaciones, y repito, eso es parte de la disrupción que tiene la tecnología, es decir, nadie está en capacidad de decir, bueno, entonces ahora no va a haber este tipo de plataformas en Colombia y nos quedamos solamente con el negocio de la hotelería. Digamos, eso es una realidad que ya entró al mercado colombiano y al mercado del mundo, pues para quedarse. ¿Dónde está la pregunta? Y es, ¿cuáles son las condiciones en las que está compitiendo la hotelería tradicional con estas plataformas que de alguna u otra forma pues no tienen de pronto las cargas impositivas, las cargas tributarias, las obligaciones que tiene un hotel tradicional? Entonces yo creo que en lo que está hoy en día el gobierno nacional empeñado es precisamente en equilibrar esa cancha, en equilibrar las condiciones, pero aceptando esa realidad que incluso el mismo gremio hotelero, y yo lo he oído de boca del presidente del gremio, pues dice, hombre, nosotros no podemos entrar a negar ninguna realidad, pero lo que sí estamos pidiendo de alguna u otra forma es la adaptación a las condiciones de mercado y a las condiciones en que nosotros competimos en Colombia, lo cual es razonable, precisamente no solamente para que existan condiciones económicas equilibradas, sino también condiciones y estándares de seguridad y de calidad mínimos. Esa tensión entre la protección del medio ambiente y el turismo de masas o de multitudes. Usted sabe, pues, las grandes discusiones que se ha hecho, por ejemplo... Los ambientalistas dicen, no hay que tocar. Alrededor del Parque Tayrona, alrededor de Providencia, alrededor de ciertas zonas en el Chocó o en el Amazonas. Esa tensión, ¿qué es lo que quiere Colombia? ¿Cómo lo mira Colombia en general? Yo le digo con toda claridad, Mauricio, digamos, hay un empeño claro en utilizar en debida forma y en explotar en el muy buen sentido de la palabra nuestros activos, y esos activos incluyen los activos y los recursos naturales. Cuando digo en buena forma es que nosotros tenemos una visión, como les decía al principio, una visión de desarrollo sostenible del turismo, y eso implica necesariamente, y eso pasa necesariamente por no ver un falso dilema entre turismo y naturaleza. Eso ya no existe. Lo que hay incluso es un mecanismo de protección y de conservación en el turismo para efectos de la naturaleza. Vea lo que pasó en África, cómo nacen los safaris en África. Los safaris en África nacen después de que las mismas comunidades eran las que cazaban particularmente leones y comerciaban con la piel y con todo lo que daba, digamos, el animal. Llega un momento en que se empieza a poner un tema crítico y se empieza a proponer de parte de la política pública e incluso de algunos emprendedores visionarios que les decían, vea, los mismos 50 o 500 dólares que usted se ganaba por la caza de ese animal, le decían, se los damos en 2 semanas sin necesidad de que se arriesgue, y más bien usted, que conoce las rutas por donde se mueven estos animales, pues empieza a llevar visitantes. Y ahí nacen los safaris. Algo similar creemos nosotros que es aplicable al caso de la naturaleza en Colombia. De hecho, tenemos hoy en día un memorando de entendimiento, en el caso de ProColombia, con parques naturales, en donde hay priorizados 7 parques naturales, en donde allí lo que queremos hacer es precisamente unos desarrollos turísticos sostenibles con absoluto respeto y con absoluta conservación de estos activos, pero evidentemente sin dejar que se pierdan en términos del disfrute y de la experiencia transformacional que queremos en visitantes nacionales y extranjeros. ¿Qué quiere decir absoluto respeto? Es decir, ¿cuáles son como las normas generales
que tiene que tener una comunidad? Se están, digamos, parques nacionales y el gobierno nacional en general tiene, digamos, unas líneas de actuación, pues en donde evidentemente no vamos a, digamos, para hacer intervenciones de infraestructura, por poner un ejemplo, Mauricio, sí, se pueden hacer cierto tipo de senderos, pero no vamos a construir un puente en la mitad del Tayrona, por decir cualquier cosa, pero sí, digamos, se pueden hacer unas infraestructuras mínimas, una forma de señalizar, una forma de intervenir, a veces de hacer cierto tipo de alojamientos, la carga que resisten estos parques nacionales, los cierres que se exigen, el respeto a las comunidades que están allí involucradas, pero todo esto haciéndolo compatible precisamente con una visión de turismo, con una visión de aprovechamiento en el muy buen sentido de la palabra de estos recursos naturales. Ha resistido la doctora Julia Miranda ahí, ¿no? Anoche coincidencialmente la oí en Nocturna RCN, iba para la casa, iba oyendo radio y ella hablaba de la manera como se está cuidando los parques naturales y ella defendía los parques naturales y decía algo que está diciendo ahora el doctor Salcedo. Esto hay que combinarlo, saberlo hacer. Porque es que saberlo hacer. Yo me imagino, Saberlo por ejemplo, hacer, en la situación crítica en que está el oso de anteojos, Sí. la situación crítica en que está el oso perezoso, por ejemplo, la danta, y cómo entonces lo que pasó con los leones lo podríamos trasladar acá, los rinocerontes, los gorilas, ¿sí? Por ejemplo, lo que está pasando, cómo están buscando que el turismo sea un elemento para proteger el oso avistamiento de osos de anteojos. Avistamiento de ballenas se puede guardando unas distancias, en fin. Hay que mirar las particularidades de cada uno de los sitios donde se lleva a cabo el turismo, para eso que se está diciendo Mauricio, pero Manuel, completamente de acuerdo, o sea, es que esto, volvamos al cuento del círculo virtuoso, es que es en serio, es decir, aquí cuando uno está promoviendo este tipo de turismo responsable, cuando uno está promoviendo este tipo de turismo sostenible, pues la gente que viene a eso, pero la gente que también está en las localidades protege eso. Y en medio de ese marco se generan ingresos, se generan visitas y hay que saber hacerlo. ¿Cómo está la Amazonía como un elemento de atracción de Colombia para los extranjeros? Pues la Amazonía... La Amazonía lo que nos toca, pues sí, claro, lo que tenemos en Colombia. Digamos, Amazonía tenemos, eso le Que iba a yo decir. no conozco. Es que Amazonía tenemos muchos de los países que estamos en el área y ahí, digamos, y en el caso peruano y en el caso ecuatoriano, digamos, tienen producto turístico muy desarrollado. Nosotros tenemos también algo, tenemos algo en alojamientos, tenemos algo en experiencia y sin duda alguna, pues digamos, es uno de esos enclaves que sobre todo además nos ayuda mucho a nuestro posicionamiento a nivel internacional, porque es que esa exuberancia pocos países en el mundo la tienen también, ¿no? El Parque Tayrona. El Parque Tayrona, pues una de las cosas magníficas que tenemos se nosotros a acabe, nivel de pues, el playas. saqueo que hubo en algún momento. Me refería, yo dije Tayrona, pero no, me estaba refiriendo a Tierra Adentro. Me disculpa usted el lapsus. Tierra Adentro es muy lindo. Yo sí Tierra conocí Adentro, San Agustín. Uy, Dije todo Tayrona y estaba pensando en el otro lado, me disculpa. A mí en Tierra Adentro, ¿sabe qué me cogió? La desubicadita geográfica que me pegué. No, un poquito lejos. ¿Sabe qué me ocurrió en Tierra Adentro? Nosotros íbamos en plena carretera y fue el famoso terremoto de Popayán, ¿se acuerda? Le tocó. Me tocó. vivirlo así. Eso fue un susto tremendo. Pues es que sí, eso fue terrible. Bueno. Tierra Pues Adentro. vuelve y juega, digamos, este es uno de esos activos magníficos. Es que a veces, repito, simplificar lo que somos es difícil, pero fíjese que en el caso de San Agustín es de esos activos que tenemos también antropológicos que mezclan muy bien el tema de naturaleza, que mezclan muy bien la experiencia cultural y en donde también hay ya un producto turístico en esta zona bien desarrollado. Ahí está incluso el desierto de la Tatacoa, mejor dicho. Tenemos una diversidad de experiencias alrededor de San Agustín que le permiten perfectamente un itinerario a un visitante extranjero muy interesante y muy atractiva para muchos de los mercados que mencionábamos anteriormente, el europeo, el americano, en fin. Volvamos a Bogotá. ¿Qué ve usted en Bogotá y sus alrededores que sean uno de esos tesoros que uno diga, caramba, vea? Por ahí ahí está bien, pero nos falta aprovecharlo más. Ya usted como experto en turismo, que ha viajado, me dice, vivo en un avión, creen que es muy rico, pero eso va cobrando... Va cobrando años. Va cobrando... Anteriormente era la Corporación Nacional de Turismo, después fue que se transformó en Procolombia y en
pide turismo y no sé qué. Pues Manuel, volviendo al tema de los activos de Bogotá, yo creo que Bogotá tiene, digamos, unas ventajas comparativas, competitivas y como destino magníficas. No solamente porque vivo acá y adoro la ciudad, pero es que cuando uno lo ve objetivamente, tenemos una conexión, les decía al principio, entre naturaleza. O sea, es que, ¿qué ciudades del mundo pueden decir, oiga, tenemos aquí al lado los cerros orientales, esa cortina verde a la cual nos acostumbramos todos, pero que eso no existe en todas partes? En donde se puede hacer senderismo, en donde se puede hacer avistamiento de aves. Otra cosa que es magnífica, Manuel, también, que no podemos escatimar, la red de ciclorrutas que tiene Bogotá. La posibilidad de moverse en 2 ruedas en Bogotá es parte de una experiencia magnífica para cualquier persona en el extranjero. Recorrer Bogotá en bicicleta es un privilegio. Claro, y que vivan todo tipo de soroche, además. También, pues que eso sí se acondicionen un poquito, pero Esto va en patines. pero de verdad, o sea, eso, sumado, digamos, a todo lo que implica Bogotá como una ciudad cosmopolita. Bueno, entonces, pero perdóname un segundo. Por Mauricio. eso está, no, es que entonces, senderismo en los llanos, en los cerros orientales, avistamiento de aves. Sí, bicicleta. Eso, digamos, como parte de esa experiencia entre naturaleza y entre nubes, por ejemplo. Es magnífico. Los humedales, Manuel, yo creo que nosotros como bogotanos a veces vemos un poco el tema de los humedales, pero el humedal de Córdoba es un enclave de naturaleza maravilloso en la mitad de la 116. Y sumado también, digamos, a toda una experiencia cultural. Bogotá es una ciudad de museos, es una ciudad de festivales, es una ciudad de música. Y ahí permítame, yo hago una cuña, y es que nuestra campaña internacional de turismo está basada en la música. Nuestra campaña es Colombia siente el ritmo, Colombia feel the rhythm. Y eso nos permite de alguna u otra forma explicar incluso lo que sucede en Bogotá. Aquí tenemos una actividad nocturna magnífica, digna de cualquier ciudad cosmopolita en el mundo, que tiene además subproductos, por ejemplo, asociados al turismo LGBT, en donde tenemos la discoteca más importante LGBT de Latinoamérica, la más grande, Teatrón. Si no la del mundo, pues yo no sé si en el mundo, pero creo que pocas tan grandes, pero pocas. Le doy el alcance de Latinoamérica, que así lo sé, digamos que eso nos permite explicar bastante bien nuestros destinos, nuestros productos, y repito, en el caso de Bogotá, esa actividad nocturna, esa actividad gastronómica que tiene Bogotá, y no me refiero solamente al ajiaco, o sea, a lo que voy es a la actividad gastronómica internacional que tiene Bogotá, la posibilidad que tiene cualquier extranjero de venir acá y acceder a un portafolio de posibilidades de comida del mundo, sumado también al tema, como les decía, de museos. Ese circuito maravilloso que tenemos en el centro, Museo Nacional, Museo de Arte Moderno, Museo de Botero, Museo del Oro, o sea, ese privilegio también que tenemos aquí en Bogotá, y que de verdad hay gente que viene casi que exclusivamente a revisarlo. Luego, aquí hay muchas cosas que, pues en el entorno, además de la Candelaria, del Centro Internacional, pues vuelven a Bogotá sin duda alguna una ciudad cosmopolita con actividad. Antes de que vamos, Carolina Benavides, nuestra productora, decía, ¿tiene por ahí el videíto? Lo va a buscar. ¿Qué me iba a decir antes de que lo pongamos? Yo que fui tan habitante de la Candelaria muchos años, uno para eso se le vuelve paisaje y no entiende uno la importancia de lo que es la Candelaria. ¿Será esto el video que nos estaba prometiendo? Mire, bueno, vamos a ver el video promocional de Bogotá de nuestra campaña. Quiero decirte que hoy me pienso equivocar, voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Yo sé que hay otro que te cuida el corazón, a mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré, yo te confieso que esto nunca me pasó antes, y te confieso que no quiero hacer daño a nadie, pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores, y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor, porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para ser
Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesito. A veces uno necesita ver Sí, estas cosas para darse cuenta de dónde es que vive, lo ¿no? grande que es Bogotá, lo bonito que es Bogotá, Pues vea, lo bueno que es Bogotá. este es uno de los 13 videos promocionales que tenemos en nuestra campaña internacional de turismo que les mencionaba. Y una de las cosas magníficas, como ustedes pueden ver, es que dejamos de contar las razones para venir a Colombia a cantar las razones para venir a Colombia. Colombia es la tierra de los 1000 ritmos. Nosotros tenemos literalmente más de 1000 ritmos en el país, y eso nos permite adicionalmente, con esta excusa, no somos el único país que tiene música en el mundo, pero con esta buena excusa, así como la tuvo en su momento Perú con la gastronomía, de contarle al mundo por qué tiene que venir al país. Mira esta maravilla, o sea, solamente con un video, con una magnífica canción de Fonseca y con un repaso... por los- Bogotano él, además. Claro, con un repaso, pero maravilloso por la ciudad, en donde además me estaba acordando de una cantidad de cosas que se me estaban quedando en el tintero. El tema de las visitas, por ejemplo, a las plazas de mercado en Bogotá, es de los atractivos magníficos que tenemos para los extranjeros. Ir a Palo Quemado, ir a la Plaza de la Perseverancia, comer allí, mire... Es esos son delicioso. No, es magnífico. Ese es uno, por ejemplo, de esos tesoros bien escondidos que los extranjeros los tienen muy bien valorados, muy bien Yo sigo rankeados. pensando que la mejor plaza para ir a comer es la San Per Mendoza. Uy, no. ¿Sí? Bueno, Pues, la agregaremos en el portafolio. Pregúntele a nuestro amigo David Luna. Muy bien. Uy. Pues sí, ahí está entonces pues lo que queríamos decir. Yo creo que se dieron varias razones de cómo se está concibiendo el turismo para Colombia. Se quiere un turismo responsable, un turismo de calidad, un turismo sostenible, un turismo respetuoso. A eso es a lo que le está apuntando el Estado. Se quiere que además se convierta en o aprovechar ese nuevo petróleo. Se quiere que eso se convierta en una entrada, en una manera de sostenerse de este país. Hay países en Europa que sobreviven del turismo realmente, que sobreviven del turismo, y que hay lecciones que también hay lecciones aprendidas. Hay ciudades que tienen unos turismos masivos, unos turismos invasivos, unos turismos que dañan las infraestructuras, y poco a poco quienes habitan esta zona se han tenido que ir y empiezan a darse cuenta que ese no es la mejor idea de turismo, y ese montón de aprendizaje que hay lo quiere aprovechar el país, que efectivamente está llegando ahora a un momento pertinente, pero que apenas está entrando fuerte a ser considerado un centro de turismo, como por ejemplo lo es Perú, ¿sí? Como lo es México, como lo es Argentina. Mauricio, igual le digo que no es que apenas estemos entrando, estamos consolidando y capitalizando las buenas prácticas, las experiencias, pero adicionalmente, primero, no es menor que hoy en día estemos apuntándole a 4.600.000 visitantes con los que vamos a cerrar este año. Como les decía, en el año 2018, este es el renglón no mineroenergético más importante que tiene hoy en día el país, y adicionalmente estamos generando alrededor del 9% de los empleos en Colombia. Lo cual significa que esta es una industria no solamente potencial, sino que está aterrizando su beneficio y que está aterrizando ese factor multiplicador en la economía de una manera palpable. Son las 8 de la mañana, 1 minuto. Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, magnífico, muy buen escenario. Muchas gracias.